Bienvenido a la guía del nuevo creyente. En esta ocasión, lección número 1, la salvación. En primer lugar, tenemos que decir con respecto a esto, porque cuando la gente escucha acerca de la salvación, tiene a veces problemas en entender salvo de qué. La primera pregunta que surge cuando a alguien se le pregunta si quiere ser salvo es ¿salvo de qué? Bueno, es que el alma del ser humano es eterna. El cuerpo no es eterno, por lo menos en la condición actual. Pero el alma y el espíritu humano son eternos. Así que después de esta vida, cuando este cuerpo deja ya de funcionar, cuando nos morimos, el alma y el espíritu siguen en existencia. Es por eso que nosotros los seres humanos tenemos que pensar cuál va a ser nuestro destino eterno. ¿Qué va a suceder el día que muramos? ¿Qué hay después de esta vida? Hay algo después de esta vida, sin ningún lugar a dudas. No solamente nosotros buscamos de vivir una vida de alegrías y escapar lo más que se pueda del dolor, sino que también como seres humanos tenemos que pensar qué hay después de la muerte. Por eso tenemos que entender que el alma es eterna, el espíritu es eterno. Nosotros tenemos existencia eterna. Entonces tenemos que decidir en esta vida dónde vamos a pasar la eternidad. Ya sea en el cielo con Dios o en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, o no es en el infierno, sino en el lago de fuego. El infierno es una sala de espera. El destino final de los condenados, de aquellos que no se van al reino de los cielos, es el lugar opuesto, en realidad, es el lago de fuego, donde el infierno va a ser echado también. El ser arrojado al lago de fuego se lo conoce como la muerte segunda, porque muerte significa separación. En el momento en que nosotros morimos, nos separamos. O cuando un pariente muere, hay una separación. Uno no está más cerca, sino que uno siente que está más lejos. Por eso a la perdición eterna se la conoce también como la muerte segunda o la segunda muerte. Existe una muerte física y una muerte espiritual. Es la muerte segunda, ser arrojado al infierno. Y de eso mismo, de esa muerte segunda, de la que Jesús nos ofrece salvarnos si le aceptamos como Señor y Salvador. Cuando nos aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo realiza una transformación en nuestro espíritu. De esa manera nosotros somos regenerados, somos transformados espiritualmente de solo criatura a hijos de Dios. En ese instante nosotros pasamos de tener existencia eterna a tener vida eterna. Porque como dice en el libro de Romanos, todo hombre pecó y está separado, destituido de la gloria de Dios. Eso quiere decir que a raíz del pecado, la consecuencia del pecado es muerte, que ya dijimos es separación. De esa manera, cuando el hombre pecó, y en Adán todos hemos pecado, en ese momento somos separados o destituidos de la gloria de Dios, de la gloria eterna. Necesitamos ser redimidos del pecado. Necesitamos que alguien nos presente a Dios puros y limpios, pero por nuestros medios no podemos hacerlo. Por eso el hombre perdió su relación con Dios por causa de haber pecado. Nosotros somos salvos por gracia. Por la misericordia de Dios, nosotros hemos sido salvos. Salvos de la muerte segunda, de la condenación eterna. Nosotros nos merecíamos la muerte. De hecho, nos merecemos la muerte. Pero Dios ha provisto a Jesús para que Él pagara en la cruz nuestros pecados. El libro de Colosenses dice: Jesucristo en la cruz clavó, o sea, canceló esa acta de decretos que estaba en contra nuestra. En otras palabras,
Nuestra sentencia de muerte eterna, Jesucristo la pagó con su propia vida, clavándola en la cruz. Él la canceló. Él pagó nuestra deuda delante de Dios al morir en la cruz, tomando nuestro lugar. Él que nunca pecó, pagó por nuestros pecados, para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios limpios y puros, sin pecado. Por eso somos salvos por la voluntad de Dios. Pero Dios nos ofrece salvación a través de Jesucristo. Juan 3:16 dice que todo aquel que cree en Jesús es salvo. El que no cree en la salvación que Jesús ofrece, no cree en Jesús, de todas maneras ya ha sido condenado. Por eso existe una condenación para todos los hombres, que el destino final es el infierno y luego el lago de fuego. Pero Dios nos dice que Él nos salva de ese camino con un destino malo si recibimos a Jesús, si creemos en Jesús y le recibimos como nuestro Salvador. En el libro de Romanos capítulo 8, 9 y 10, enseña que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, entonces somos salvos de ese destino de muerte que ya traemos. Así que es por gracia. ¿Por qué se dice por gracia? Gracia significa regalo inmerecido. Hay dos cosas que Dios tiene. Es su gracia y su misericordia. Tanto la gracia como la misericordia no son una violación a la justicia. Dios dice que todos deben morir porque todos pecaron. Pero como Dios tiene gracia y ha tenido misericordia, Él nos perdona a través de Jesús. Nos da este regalo inmerecido que se llama la gracia. No somos salvos por nuestros méritos. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, sino que hemos sido salvos solamente por aceptar a Jesús. De manera que, si vale decirlo, lo único que nosotros hacemos para ser salvos es decirle a Jesús que entre en nuestro corazón y decirle a Dios que aceptamos la salvación a través de Cristo. De manera que somos salvos por un regalo de Dios. Y este regalo es tan, pero tan grande que nos tiene que mantener a nosotros motivados, a nosotros contentos, a nosotros siempre alegres y agradecidos, porque es por voluntad de Dios. En el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos, se nos enseña que entramos los salvados a la presencia de Dios cantando una canción que dice: la salvación pertenece a nuestro Dios. Quiere decir que Dios da la salvación a los seres humanos. Quiero repetir que la salvación está en Jesucristo. No hay salvación en otro más. Dios es al que hemos ofendido cuando hemos pecado. Y el único mediador, el único que nos puede acercar a Dios es Jesucristo cuando creemos en Él. Si no creemos en Él, nos privamos del beneficio. Por eso creer en Jesús es fundamental. Cuando creemos en Jesús y aceptamos su sacrificio por nosotros para perdón de pecados, Jesucristo nos presenta delante de Dios limpios. Por eso la Biblia dice: hay un solo mediador o intermediario entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Nadie más puede llevarnos a Dios limpios de pecado. Y como estando en condición de pecadores no podemos presentarnos delante de Dios, entonces necesitamos a alguien que nos presente limpios, y ese es Jesucristo. No hay salvación en Jesucristo. Él es el único mediador. Por eso necesitas creer en Jesucristo, porque solo a través de Él somos salvos. Permítame abordar la segunda parte de esta clase: el nuevo nacimiento. En el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo transforma nuestra vida. En ese instante somos regenerados. Recuerde que generar significa nacer, significa dar a nacer, significa hacer. O sea, generar.
Regenerar es cuando somos rehechos. A esto se le llama el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Hemos nacido físicamente, pero necesitamos nacer del Espíritu, nacer por el Espíritu Santo. Ese es un trabajo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nadie puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Decir yo ahora voy a nacer de nuevo por mi voluntad, sino que el Espíritu Santo nos hace a nosotros nacer de nuevo. Por eso siempre enseñamos que el que nace una vez puede morir 2 veces, pero el que nace 2 veces muere solo una, tal vez ninguna. La explicación es la siguiente. Todos nacemos de una madre, así que hemos nacido físicamente. Es un nacimiento, el nacimiento físico. Si no hemos nacido de nuevo o no hemos nacido espiritualmente, que es lo mismo, entonces el día que nuestro corazón deje de latir, vamos a morir físicamente. Así que ya es una muerte. Y si como no hemos nacido de nuevo, no hemos nacido en el Espíritu, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, muertos para Dios. Y 6:23 de Romanos, estamos destituidos y separados de la gloria de Dios. Entonces, después de la muerte, después de la primera muerte física, el hombre se enfrenta a un juicio, que es el juicio del gran trono blanco, donde Dios va a juzgar a las personas por su maldad y darán cuenta por sus pecados. Entonces ahí van a ser condenados al lago de fuego, y a eso se le llama la muerte segunda. Quiere decir que el que nace solamente una vez físicamente, muere después físicamente y después muere espiritualmente. Quiere decir que tiene 2 muertes. Pero los que hemos nacido de nuevo, nacemos 2 veces, porque nacemos físicamente de nuestra madre y nacemos espiritualmente por el Espíritu Santo al recibir a Jesús en nuestro corazón, según lo que dice la Biblia en Juan 3:16, en Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 y 10, también en Segunda de Corintios, y tantos, pero tantos versículos que podríamos mencionar. Yo nací físicamente y nací espiritualmente al recibir a Jesús en mi corazón como mi Salvador personal. Entonces, si Cristo no regresa a buscarnos antes de que mi corazón deje de latir, yo podría morir una vez. Pero no voy a conocer la muerte segunda, porque la muerte segunda es para los que no tienen a Jesús en su corazón. Es para los que no han nacido de nuevo, que es lo mismo. Así que si Jesús regresa antes de que yo muera, entonces ni siquiera voy a conocer la muerte física. De manera que por haber nacido 2 veces, estoy en las condiciones, estamos en las condiciones de tal vez ni siquiera morir una sola vez. Y nuestro destino eterno es para siempre en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, donde Dios tiene su gobierno. El reino de los cielos es donde Dios gobierna y el reino de Dios es donde Dios tiene su dominio. Una vez que recibimos a Jesús en nuestro corazón, pertenecemos al reino de Dios porque estamos debajo del dominio y de la protección y la provisión de Dios mismo. Así que estar debajo de su dominio es estar dentro del reino de Dios. Pero cuando pasemos de esta vida a otra, si Cristo viene antes, seremos transformados y seremos llevados al reino de los cielos donde Dios gobierna. Para entrar al reino de Dios y después ir al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Nadie entra al reino de Dios o al reino de los cielos por ser bueno, por ser buena gente. Aunque es bueno, ser bueno, solamente se puede ser parte de la familia de Dios, entrar a su reino a través de recibir a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Y así, de esa manera, el Espíritu Santo nos transforma de creación, de criaturas. La palabra dice, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben se les da el poder de ser hechos hijos de Dios. No es lo mismo ser
criatura o creación que hijos de Dios. Y Dios dice que sus hijos son los ángeles y los que han recibido a Jesús en su corazón. Así que le felicitamos porque si usted está viendo este video es porque usted ha recibido a Jesús en su corazón como su Salvador. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dice Dios en la Biblia, en el libro de 2 a los Corintios capítulo 5 del 17 al 20, que cuando nacemos de nuevo las cosas viejas pasaron. En este nuevo nacimiento Dios hace nuevas todas las cosas. Nosotros cuando nacemos de nuevo, Dios borra todos nuestros pecados, se olvida de todos nuestros pecados y borra nuestra culpa. Es necesario que nosotros entendamos que también nuestra culpa es arrancada. Nuestra culpa es quitada también de nosotros, ya ha sido borrado de nosotros, de nuestro expediente espiritual, todos los pecados. Dios hace nuevas todas las cosas. A partir del día de nuestra conversión, comenzamos una nueva vida con Cristo. Por eso recomendamos vivir buscando agradar a Dios. Así que dice 2 a los Corintios 5, 17 al 20, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ya no hay que vivir como se vivía antes. Por eso es necesario comprender que tenemos una nueva vida. Ahora que el pasado ha quedado atrás y que tenemos esta grandiosa oportunidad de comenzar de nuevo, tanto que nos gustan los nuevos comienzos porque es borrón y cuenta nueva, debemos nosotros cambiar nuestra manera de vivir. Y eso también se logra cambiando nuestra manera de pensar. Y para cambiar nuestra manera de pensar hay que dejar entrar en nuestra mente todo lo que la palabra de Dios dice, todo lo que Dios dice en la Biblia para nosotros, para cambiar nuestra manera de pensar. Porque mucho y casi todo lo que hemos aprendido en la vida, aunque suene agresivo e insultante, es verdad, muchas cosas, muchísimas cosas que hemos aprendido están mal. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que sea transformada también como reacción nuestra manera de vivir. Por eso en el libro de Efesios 4, 22 al 32, usted va a encontrar una descripción acerca de los cambios. Y en Efesios capítulo 5, del 1 al 12, el Señor nos dice que tenemos que imitar a Dios en todas las cosas, como hijos. Y tenemos que aprender a amar, dice en el versículo 2. Dice que no practiquemos pecados como la fornicación y la inmundicia o inmundicia semejante, dice ahí. No hacer caso a palabras deshonestas, porque también la palabra de Dios nos enseña que las malas conversaciones arruinan las buenas costumbres. Se nos enseña que tenemos que hacer todo lo que agrada a Dios y vivir en pos de agradar a Dios. No participar en las cosas que las tinieblas hacen o que la gente que está en las tinieblas hace. Recuerde que ahora ya no estamos en las tinieblas, sino que ahora hemos sido traídos a la luz. A través del poder del Espíritu Santo, sus ojos van a ser abiertos y va a comenzar a ver muchas cosas que antes no se daba cuenta en esta magnitud. No se daba cuenta qué tan importante es para Dios, para su futuro en esta tierra y su futuro eterno, agradar a Dios. Ahora sus ojos van a ser abiertos a ver el pecado de otra manera. Por eso nos dice en el verso 11, no participar en las obras de las tinieblas, sino hay que reprenderlas. Y en el versículo 15 y 16 nos enseña a andar en sabiduría. El nuevo nacimiento también se manifiesta en frutos. Así que debemos pedir al Espíritu Santo constantemente que renueve, que transforme, que nos ayude a esta nueva vida. Porque el Señor nos dice, sin mí nada van a poder hacer. Tenemos que tener el Espíritu Santo y pedirle a Él la ayuda. Para ir cerrando, tengo que decirle que cuando aceptamos a Jesús en el corazón, somos regenerados. O sea, hemos nacido nuevamente. Y a esto también se le llama conversión.
aunque no son la misma cosa. La regeneración la hace el Espíritu Santo, es una acción espiritual en nuestro espíritu, valga la redundancia, y la conversión es nuestra decisión por Cristo y significa nuestra decisión por agradar a Dios y por cambiar el rumbo de nuestra vida. Por eso decimos que la conversión depende de los hombres, la hacemos los hombres, las personas, y la regeneración la hace el Espíritu Santo en nosotros. Te felicito por estar en esta lección. Que Dios te bendiga. Seguramente tendrás que responder a algunas preguntas. No te pierdas la próxima lección, lección número 2. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.